Bueno, vamos a empezar. Sean cordialmente bienvenidos. Buenas tardes a todos. Les saluda el maestro Abel Ruiz, coordinador de OPSECU. En esta tarde vamos a compartir un tema muy importante, interpretación de gases arteriales, el cual está a cargo de la licenciada en enfermería, especialista en enfermería en urgencias, la licenciada Mileidis Juárez Pineda. Ella trabaja en el Hospital Militar de Zona de Ixtepec, aquí en el estado de Oaxaca. Muy buenas tardes, maestra. ¿Me escucha? ¿Sí me escucha, maestra? Buenas tardes, maestro. Ok, perfecto. ¿Sí me logro ver? Sí, perfecto. Entonces la voy a hacer hospedadora para iniciar esta tarde este curso. Tenemos 36 participantes, tenemos en la plataforma 50 registrados. Conforme pasen los minutos se van a ir agregando. Bueno, la voy a hacer hospedadora, maestra. Ya puede compartir pantalla. Ok, Adelante y bienvenida. gracias. ¿Ya se logra ver la pantalla? No, aún no, está cargando. Ahí está, maestra, ya se ve la pantalla. Ok. Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es Mileidis Juárez Pineda. Como bien lo mencionó el maestro, trabajo en el Hospital Militar de Zona de Ixtepec, en el estado de Oaxaca. El día de hoy abordaremos el tema de interpretación de gases arteriales, ¿sale? Este es un tema tan importante, no solo para el ámbito médico, sino también para el gremio de enfermería. Esta, esta toma o este tema de interpretación de gases arteriales nos va a servir principalmente en la sala de urgencias y nos va a servir también en las áreas críticas, como es el área de cuidados intensivos o el área de terapia. Entonces, vamos a comenzar. Si tienen alguna duda, si las pueden ir guardando para el final, por favor. Una veterinaria, sí. Por favor, apaguen sus micrófonos. Vamos a ver, por ahí tienen activados los micrófonos. Pero peleando por poco tu área. Abigail, Odi, apaguen sus micrófonos, por favor. Odi, apague su micrófono. Usted tiene la opción, maestra, si lo puede silenciar, por favor, como es la hospedadora. Sí. Listo, ya está. Adelante, maestra. Ya. Se logra ver la presentación bien, ¿verdad? Sí, perfectamente. Okay. Bueno. Entonces vamos a iniciar con el tema de la interpretación de gases arteriales. Primeramente, ¿qué es una gasometría arterial? La gasometría arterial va a ser una prueba que nos va a permitir analizar de una manera simultánea el estado ventilatorio, el estado de oxigenación y el estado ácido-base de nuestro paciente. ¿Sale? Esto a través de cuál? Pues de una muestra de laboratorio o de una toma de una gasometría arterial. Entonces, cuando un paciente generalmente llega al área de urgencias o ya está hospitalizado, vaya la redundancia, en área de hospitalización o área de terapia intensiva, pues los médicos le indican lo que es una toma de una gasometría arterial para valorar lo que es su estado ventilatorio, el estado de oxigenación y el estado ácido-base. ¿Sale? Bueno, la gasometría se enfoca en valorar tres parámetros, pero además de esos tres parámetros evalúa o valora otros criterios, como es el cloro, el sodio, la glucosa y demás electrolitos séricos. Bueno, las indicaciones para tomar lo que es una gasometría arterial es la necesidad de medir el estado ventilatorio y el equilibrio ácido-base de nuestro paciente, así como también cuantificar o monitorizar el estado ventilatorio del paciente, como por ejemplo, un
paciente llega al área de urgencias, ¿no? Se le toma lo que es una gasometría arterial, sale con algún trastorno ácido-base, entonces para monitorizar ese trastorno de base o el trastorno principal, entonces se le toman estudios consecutivos. ¿Cada qué tiempo? Pues dependiendo el estado del paciente. Si es un paciente muy inestable hemodinámicamente, se le puede tomar cada hora o cada 30 minutos de acuerdo a la indicación médica. Otra indicación sería pues la necesidad de monitorizar la severidad de una patología, es decir, qué tan grave o qué tanto va evolucionando una patología. Dentro de las contraindicaciones de la toma de la gasometría arterial encontramos una prueba que es muy, bueno, desde mi punto de vista es muy importante, una prueba que se llama maniobra de Allen. ¿Qué es la maniobra de Allen? Esta maniobra de Allen es una prueba que se realiza al paciente para valorar lo que es la respuesta o circulación colateral de la palma de la mano o de la mano en la que se le va a tomar lo que es la gasometría arterial. Como pueden ver en la imagen de este lado, entonces aquí la palma de la mano pues es la del paciente, ¿no? Entonces, la prueba de Allen consiste en ocluir de manera bilateral, ambas arterias, la arteria radial y la arteria cubital, ¿sale? Se va a ocluir por un tiempo de aproximadamente 10 segundos. Se va a ocluir lo que es la arteria y esto se reflejará en la palma de la mano del paciente con una isquemia, es decir, palidez o retardo de lo que es la circulación de manera distal en los dedos, ¿sale? Entonces, una vez que se ocluye lo que es ambas arterias, se va a descomprimir primeramente una arteria. Por ejemplo, tenemos ocluidas ambas arterias, descomprimimos la arteria radial y vamos a valorar el tiempo que se va a tomar en que la sangre o la circulación colateral regresa a lo que es toda la palma de la mano. Si el retorno de la circulación tarda menos de 10 segundos, quiere decir que el paciente tiene una adecuada circulación colateral durante la prueba. Y si tarda más de 10 segundos en el retorno de la circulación, quiere decir que el paciente pues no tiene una adecuada circulación en esa extremidad, ¿sale? Por lo que se valorará la necesidad o la urgencia de la toma de la gasometría arterial, o bien se optará por utilizar alguna otra arteria, como puede ser la arteria femoral o la arteria humeral, ¿vale? Pero la principal lugar o sitio para tomar lo que es la gasometría arterial, pues la arteria radial o en su caso la cubital, ¿vale? En lo que es la palma de la mano. Entonces, esa sería una de las principales contraindicaciones, una prueba de Allen, en este caso negativa, ¿sale? Y también alguna lesión o algún trauma en el sitio de la toma de la gasometría arterial. Hay pacientitos que llegan a urgencias con algún trauma, algún shock o alguna amputación o algo de la extremidad. Entonces, en esos pacientes, pues también se valorará la toma de la gasometría. Si no tengo, por ejemplo, el paciente viene con una amputación de ambas manos, pues puedo tomar o valorar lo que es algún otro sitio de función para la toma de la gasometría arterial. Así como también otra contraindicación sería lo que es la ausencia del pulso en la zona de función. Al valorar el pulso en el paciente, pues nos vamos a dar cuenta si este pulso es adecuado o es muy débil. Hay pacientes en los que el pulso pues es demasiado débil, que apenas se logra sentir o palpar. Entonces, con estos pacientes debemos tener mayor cuidado o ser más asertivos al momento de tomar la gasometría arterial. También otra contraindicación es la presencia de alguna fístula en la extremidad en la que se va a tomar la gasometría arterial. ¿Por qué la fístula? Pues sabemos que un paciente que presenta o tiene como
tratamiento o una hemodiálisis, pues la presión que hay en esa extremidad pues es mucho mayor que a la normal. Entonces, dentro de las limitaciones que vamos a presentar para la toma de la gasometría arterial son muy diversas. Depende más que nada del tipo, digamos que del tipo del paciente en el que vamos a tomar la gasometría arterial. Una de las limitaciones y que quizás muchos o algunos enfermeros no toman en cuenta es el dolor, ¿sale? La gasometría es una prueba que es rápida, ¿no? El hecho de tomarla es un procedimiento literalmente rápido, pero el paciente por lo regular presenta o manifiesta dolor. Al momento de hacer la punción en la arteria, siempre los pacientes muestran fascias de dolor. Entonces, si el paciente tiene una escala de dolor muy exacerbada, pues se puede utilizar lo que es un anestésico local, ¿sale? Eso lo vamos a ver más adelante. Otra limitación en la toma de la gasometría arterial puede ser lo que es que el paciente presente un hematoma en el sitio de infusión, principalmente cuando son pacientitos que se les toma la gasometría arterial de una manera consecutiva, como ya les mencioné hace un momento. Hay pacientes que se monitoriza cada 12, cada 2 horas, cada 5 horas o cada 24 horas las tomas de gasometría arterial. Entonces llega a un determinado punto en el que hay presencias de hematomas en el sitio de punción y esto pues nos va a dificultar aún más lo que es la toma, más si el enfermero o el médico que está realizando la toma pues no es tan hábil en dicho procedimiento. Así como otra limitación sería que el paciente nos presente un espasmo arterial, ¿sale? O que en vez de funcionar lo que es la arteria, lesionemos lo que es algún nervio. Y algún traumatismo por el hecho de realizar la punción, como les comenté, pues el hecho de puncionar la arteria del paciente es un procedimiento muy doloroso. Entonces, se puede llegar a lesionar la arteria del paciente después o a consecuencia de varias punciones. Entonces, hay que tener mucho cuidado en todos estos aspectos pues ya que acabo de mencionar. Esto con la finalidad pues de disminuir lo que es las molestias en el paciente y así para que también la muestra que nosotros tengamos o obtengamos de la toma de la gasometría arterial sea una muestra adecuada. Dentro de las recomendaciones previas, bueno, a veces los pacientes llegan en un estado pues adecuado, digamos consciente, estable termodinámicamente, pero necesitan una toma de la gasometría arterial para valorar su patología base, ¿no? Pero por el contrario, hay situaciones en las que los pacientes llegan hemodinámicamente inestables, llegan inconscientes, entonces siempre debemos de dar recomendaciones previas. Si el paciente se encuentra consciente, orientado a responder e interactuar un diálogo con el personal que está realizando la toma de gasometría arterial, pues debemos explicarle, ¿vale? El procedimiento que se le va a realizar, así como también debemos preparar al paciente, es decir, a preparar me refiero al hecho de que pues, debe estar en un lugar adecuado, en semipobre, su mano o extremidad en la que se va a tomar la gasometría arterial debe estar pues colocada sobre un pedestal o algo en el que esa mano pueda descansar y para poder realizar una hiperextensión de la muñeca de una manera adecuada. ¿Vale? Y en la preparación del paciente, pues como les repito, informarle el procedimiento. Yo siento que debemos de ser sinceros al momento de explicar al paciente el procedimiento, porque muchas veces le decimos, le voy a dar un piquetito, y vaya, no somos sinceros en la información que les estamos dando, porque sí es un procedimiento que es relativamente rápido, pero es un procedimiento muy doloroso. En algún momento, cuando hice algunas prácticas hace varios años, pues me habían tomado una gasometría arterial y realmente ya experimenté eso y sí es un poco doloroso. ¿Sale? Bueno, a una vez que ya le explicamos al paciente,
vamos a tener lo que es el material que vamos pues, a necesitar para la toma de la gasometría arterial. El material que debemos de tener, pues debe ser llevado a la unidad del paciente, ¿vale? En una charola o en una mesa mayo, o en curaciones, pero debemos de tener todo el material necesario para la toma de la gasometría arterial. En el material que vamos a necesitar, primeramente, pues son guantes, es la jeringa para la toma de la gasometría arterial. Hay jeringas que ya vienen, digamos que prefabricadas, es decir, pues ya no los vende ya no las venden ya selladas, parinizadas, con un taponcito especial, y dentro del empaque de la jeringa ahí viene especificado la cantidad de cc de cc o milímetros que vamos a necesitar para realizar una toma de gasometría arterial. Hay jeringas que se necesitan con .3 cc, con .5 cc, de acuerdo pues a la marca, digamos, de la jeringa que nos están proporcionando. Si no tenemos lo que es una jeringa, pues digamos, ya fabricada exclusivamente para la toma de la gasometría arterial, pues podemos utilizar una jeringa de insulina. ¿Y cómo utilizo una jeringa de insulina? Bueno, en nuestras unidades puede que tengamos carencias, ¿no? A veces no tenemos las jeringas, digamos, ya prediseñadas, pero sí tenemos jeringas de insulina y tenemos heparina, ¿vale? Entonces vamos a heparinizar lo que es la jeringa de insulina para tomar la gasometría arterial. ¿Y cómo la voy a heparinizar? Voy a tomar la jeringa de insulina, pues esta viene graduada por unidades, ¿no? Entonces la jeringa viene de 1 cc, pero viene subdividida por unidades. Entonces voy a tomar una unidad de heparina, así como está en el frasco, voy a tomar esa unidad y el émbolo voy a retirar y voy a subir el émbolo. Para que de esta manera la heparina se impregne en todas las paredes de lo que es la jeringa de insulina, ¿sale? Y esta esté pues heparinizada de una manera adecuada. Entonces, ya dijimos, lo que es los guantes, la jeringa, heparina, lidocaína simple también vamos a utilizar para pues anestesiar el sitio de función del paciente. Vamos a necesitar otra jeringa más de insulina pues para anestesiar lo que es el sitio de función de donde se va a tomar la gasometría arterial. Además vamos a necesitar lo que es un contenedor de RPBI, ¿sale? Para depositar lo que es la aguja posterior a la toma de la gasometría arterial. Vamos a necesitar también un antiséptico. ¿Qué antiséptico? Pues el alcohol al 70% o bien clorexidina si es que contamos con ese antiséptico en nuestra unidad de trabajo. Además de esto, y un punto, bueno, desde mi punto de vista importante, es un contenedor o un riñón o un termo que contenga anticongelante. ¿Esto por qué? Porque la gasometría arterial es muy sensible. Si la gasometría arterial la tomo y la dejo en el cartel de curaciones, en la central de enfermería, y no la proceso de una manera rápida, la gasometría arterial va a arrojar datos erróneos. Por eso es importante que una vez que yo tome la gasometría arterial, la coloque en ese recipiente con anticongelante para conservar la gasometría arterial a una temperatura de al menos 4 grados centígrados. Más cuando hay salas en las que pues tienes que estar yendo de cama a cama a tomar diferentes gasometrías, entonces eso sería una manera pues de conservar lo que es la gasometría arterial, pero si por el contrario nada más estoy con un paciente y el procesamiento de la toma de la gasometría va a ser de una manera rápida o instantánea, pues no es tan necesario lo que es el termito o el riñón con anticongelante, pero pues debemos de prever esto. Además de lo que es el contenedor, vamos a necesitar lo que es un rótulo de identificación del paciente para que una vez que yo haya tomado la muestra,
pues rotule la jeringa con los datos del paciente, pues ya sabemos su edad, su número de cama, y además de eso, siempre nos piden algunos datos extras del paciente, como qué datos, como es la temperatura, la saturación de oxígeno y el PO2 que tiene el paciente en ese momento. Si el paciente está con una mascarilla con bolsa, ya sabemos que una mascarilla con bolsa reservorio da promedio de 80-85 de PO2, pues eso es lo que le vamos a anotar en el rótulo de la gasometría arterial. Estos datos son para el gasómetro, que es el que procesa la toma de la gasometría arterial. ¿Alguna duda hasta aquí? Creo que todo claro, maestra. Continuamos. Al final habrá 30 minutos para preguntas y respuestas. Ok, Sí, vamos a continuar. sí, adelante. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la técnica. Bueno, una vez que yo ya le informé al paciente cuál es el procedimiento que le voy a realizar, ya él comprendió adecuadamente lo que es el procedimiento, vamos a proceder pues a realizar la toma, ¿sale? Entonces, como punto número 1, me voy a lavar las manos con la técnica adecuada, me voy a calzar los guantes. Previo a esto, ya debo de tener todo mi material, como les comenté, en una charolita en la unidad del paciente, para no estar de voy por la jeringa y no, se me olvidó esto y voy por otra cosa. Entonces todo el material necesario que vamos a utilizar para la toma ya debe estar en la unidad del paciente. Entonces nos hacemos lavado de mano con la técnica correcta, nos calzamos los guantes, ¿vale? Entonces, posterior al calzado de guantes, vamos a valorar lo que está en decúbito supino. Y le voy a tomar la gasometría arterial en la mano derecha, por ejemplo, entonces debo de hiperextender esa mano. ¿Para qué? Para que haya una adecuada exposición de lo que es la arteria en la que voy a realizar la punción. Realizo asepsia del sitio de punción. ¿Con qué? Pues con alcohol, con algodón con alcohol, o bien puedo hacer la asepsia con clorexidina si es que cuento con ella en la unidad donde estoy laborando. Entonces hago la asepsia del sitio de punción y posterior a eso valoro lo que es el pulso del paciente. Tengo la mano hiperextendida. No sé si se logra ver de ahí más o menos mi mano. Bueno, entonces tengo la mano hiperextendida. Entonces con el dedo índice y el dedo medio voy a valorar lo que es la arteria del paciente. Entonces voy a valorar de ambos lados. Previo a esto, tengo que realizar lo que es la maniobra de Allen. Si la maniobra de Allen pues me da un resultado negativo, pues puedo valorar la otra extremidad para la toma de la gasometría arterial. Entonces, supongamos que el paciente nos dio un retorno de la circulación de 5 segundos. Pues tiene una prueba de Allen positiva, es adecuada y se puede realizar la toma de la gasometría arterial. Entonces, posterior a eso, pues ya valoro lo que es la arteria y decido si la hago en la arteria radial o en la arteria cubital, de acuerdo, pues, como yo perciba lo que es el pulso. ¿Sale? Una vez ubico lo que es la arteria, voy a colocar la aguja, el émbolo de la aguja la voy a retirar hasta un aproximado de 5 cc. ¿Esto para qué? Para dejar el espacio libre en el que se va a llenar con sangre arterial. Entonces realizo la punción con el bisel hacia arriba y a un ángulo de 45 grados. Ángulo de 45 grados, bisel hacia arriba y el émbolo de la jeringa pues a un aproximado de 5 cc para que haya el retorno de la sangre arterial. Entonces realizo la punción. Si la muestra o la toma se hace de una manera adecuada, de manera instantánea, va a haber un retorno de circulación de sangre arterial. ¿Qué características tiene la sangre arterial o cómo vamos a saber que efectivamente pues funcionamos una arteria? Pues la sangre va a ser de una coloración rojo vivo, ¿sale? Ya sabemos que la sangre venosa pues es oscura
oscura y la arterial pues es un rojo brillante o rojo vivo. Entonces se llena lo que es se llena lo que es la jeringa con sangre arterial y posterior a eso, con la otra extremidad y un apósito o un algodón con antiséptico, voy a ocluir lo que es el sitio de punción. Voy retirando la jeringa para la toma de la gasometría y voy oprimiendo. Esto con el objetivo de que pues de hacer una adecuada hemostasia en el sitio de punción. Vamos a hacer una hemostasia de algunos 2 hasta 5 minutos, ¿sale? Para que no haya un sangrado en lo que es el sitio de punción en el paciente. Después de lo que es la toma y la hemostasia que se ha hecho en el paciente, procedemos a manejar lo que es esa jeringa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a retirar lo que es la aguja de la jeringa, la vamos a desechar en el contenedor de RPBI. Las jeringas que ya vienen prediseñadas para toma de gasometría arterial traen un taponcito como el que se logra ver aquí en la imagen, como este que se logra ver. Entonces ya traen un pequeño taponcito que ya viene diseñado para sellar lo que es la jeringa con el contenido arterial. Entonces, posterior a eso ya le puse el tapón y voy a retirar el exceso de burbujas que hay en la jeringa. Voy a tomar la muestra y la voy a frotar en la palma de mi mano por algunos 30 segundos y voy a purgar lo que es la jeringa. Posterior al purgado, pues la voy a depositar en el riñón con anticongelante o en el termo que ya pues tenemos en nuestra unidad para llevar lo que es la muestra al laboratorio. Si es una muestra que se va a procesar de una manera rápida, pues no es necesario que utilicemos lo que es el termo o el riñón. Por el contrario, si al momento de funcionar al paciente, sorpresa, no nos da retorno instantáneo de lo que es sangre arterial, ¿qué vamos a hacer? Eso es común también. No siempre a la primera función del paciente nos va a dar un adecuado retorno de la sangre arterial. ¿Esto a qué se debe? Bueno, pueden ser diferentes factores. Puede ser que el que esté tomando la muestra no sea tan hábil, puede ser que el paciente se haya movido, puede ser que el paciente sea un pacientito que tenga o presenta lo que es obesidad. Entonces cuando un pacientito presenta obesidad, pues el pulso no se logra sentir de una manera adecuada, o el tejido graso pues impide lo que es que se sienta de una manera adecuada lo que es el pulso. Entonces, si no me da sangre arterial al instante, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo retirar ligeramente lo que es la aguja del sitio de punción y tratar de redireccionar lo que es la aguja para localizar lo que es la arteria. Y si de plano no sabemos o consideramos que ya no vamos a poder en esa extremidad, podemos utilizar pues la otra extremidad y pues con una nueva jeringa nuevamente realizar asepsia, realizar la prueba de Allen y Perdón que la la interrumpa, maestra, perdón que la interrumpa. El celular Galaxy A01, por favor, apague su micrófono. Galaxy, ya, adelante, maestra. Gracias. Entonces les decía, si no puedo tomar la muestra en una extremidad por las razones que ya les comenté, pues voy a valorar la siguiente extremidad. Voy a realizar nuevamente lo que es la prueba de Allen, voy a realizar asepsia, voy a poner o realizar anestesia local en la extremidad del sitio de punción. La anestesia debe ser de 0.3 a 0.5 cc de lidocaína simple, ¿sale? Creo que no les había mencionado ese dato.
Entonces realizo otra vez todo el procedimiento en esa extremidad y vuelvo a realizar lo que es la punción de la arteria. Y una vez pues ya me da lo que es retorno de la sangre arterial, pues ya realizo los procedimientos que ya les mencioné, el paso número 5, el número 6 y el número 7, hasta que nos den los resultados de la gasometría arterial. ¿Sale? Bueno, una vez, como les mencioné al principio, la gasometría arterial valora diferentes componentes, valora el pH, valora el PCO2, valora el bicarbonato, valora la PaO2, valora la saturación de oxígeno. Además de eso, valora algunos electrolitos como es el sodio, el cloro, el potasio, el calcio, el ácido láctico, la glucosa. Son los diferentes parámetros que nos proporciona lo que es la gasometría arterial. Recordemos algunos valores que nos van a servir para poder interpretar la gasometría arterial. El pH. Recordemos que el pH, su valor normal es de 7.35 a 7.45. La PCO2, recordemos que su valor normal es de 35 a 45 milímetros de mercurio. Recordemos que el bicarbonato, su valor normal es de 22 a 26 miliequivalentes por litro. Recordemos que la PaO2, su valor normal es de 80 a 100 milímetros de mercurio. Y recordemos que la saturación de oxígeno, su valor normal es de 95 a 100%. El pH, ¿qué representa? Bueno, el pH pues determina la acidez o la alcalinidad de la sangre. La PCO2, ¿qué representa? Determina la presión que ejerce el dióxido de carbono en la sangre arterial. El bicarbonato, ¿qué representa? Determina la concentración de bicarbonato, en este caso en la sangre arterial. La PaO2, ¿qué determina? Determina la presión parcial que ejerce el oxígeno disuelto en la sangre. Y la saturación Perdón, de maestra, que oxígeno la interrumpa. Galaxy A01, por favor, apague su micrófono. Adelante, maestra. Bueno, gracias. Entonces, retomamos. La PaO2, ¿qué representa? Pues representa la presión parcial que ejerce el oxígeno disuelto en la sangre arterial. Y la saturación de oxígeno, ¿qué representa? Pues el porcentaje de hemoglobina oxigenada que hay dentro de la sangre arterial. Además de eso, pues hay otros valores, ¿no? Como ya les mencioné. El objetivo de la interpretación de una gasometría arterial es valorar o identificar el trastorno principal del paciente, valorar la respuesta compensadora de ese trastorno principal, realizar lo que es un adecuado tratamiento a esa patología base o trastorno que nos está dando la gasometría arterial. Bueno, en la gasometría arterial hay dos brechas o dos direcciones muy importantes y básicas. Por un lado tenemos la difusión alveolo-capilar y por otro lado tenemos el equilibrio ácido-base. Entonces, como les mencioné en el principio, con la gasometría arterial vamos a ver el estado ventilatorio del paciente a través de la difusión alveolo-capilar y vamos a valorar o determinar lo que es el equilibrio ácido-base del paciente. En la difusión alveolo-capilar, ¿qué voy a valorar? Pues el estado ventilatorio del paciente, si el intercambio gaseoso se está llevando de una manera adecuada. ¿Y cómo lo voy a hacer o cómo lo voy a valorar? Esto va a ser a través de la fórmula de Pafi. ¿Qué es la fórmula de Pafi? La fórmula de Pafi es la relación que existe entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno. Cuando las muestras nos dan valores dentro
entre los cuales nos da el valor de la PaO2 y nos da el valor de la FiO2. Entonces vamos a hacer una pequeña fórmula, que es PaO2 por FiO2, entre FiO2 por 100. Si pueden ir anotándola por ahí, por favor, para ahorita que hagamos los ejercicios, pues lo tengan a la mano. Pues la fórmula de PAFI para valorar lo que es la difusión alveolocapilar o estado ventilatorio del paciente se va a realizar a través de la fórmula de PAFI. PaO2 entre FiO2 por 100. El resultado que nos dé, pues si los parámetros normales son mayor a 300. Si el paciente presenta una PAFI de mayor a 300, es que su estado ventilatorio está de una manera adecuada, no tiene ninguna dificultad, no tiene ninguna patología base o algún estado fisiológico que le esté causando algún problema a nivel respiratorio. Por el contrario, si el paciente nos da con una PAFI menor a 300, quiere decir que hay algo ahí que nos está ocasionando una respuesta ventilatoria inadecuada. ¿Sale? Entonces, menor a 300 es que el paciente presenta una falla o un deterioro en la respuesta o el intercambio gaseoso o el estado ventilatorio. Y esta se va a clasificar de acuerdo pues a los niveles que obtengamos al calcular esta fórmula. Si el paciente presenta una PAFI de 200 a 300 milímetros de mercurio, va a ser una insuficiencia respiratoria leve. Si el paciente presenta una PAFI de 100 a 200 milímetros de mercurio, va a ser una insuficiencia respiratoria moderada. Por el contrario, ya en el extremo, si el paciente presenta una PAFI menor a 100, va a ser una insuficiencia respiratoria severa. ¿Cómo qué pacientes nos pueden tener una PAFI con un valor menor a 100? Los pacientes con COVID o los pacientes que están con ventilación mecánica. Son pacientes que su compromiso o intercambio gaseoso está deteriorado y pues nos va a dar una insuficiencia respiratoria muy severa. Hay pacientes que han obtenido PAFI hasta de 50, 70, 30, ya que sus pulmoncitos pues están literalmente con una ventilación inadecuada. Ahora vamos a hablar del equilibrio ácido-base, o sea, la otra brecha que tenemos que analizar. Entonces, la base fundamental del equilibrio ácido-base es el pH. Una regla muy importante, el pH manda. Es el primer punto y el más importante que tenemos que valorar en una gasometría arterial. ¿Vale? Entonces, de acuerdo al pH y a los otros valores como es la PCO2 y el bicarbonato, vamos a determinar qué tipo de trastorno tiene nuestro paciente. Si tiene una acidosis respiratoria, una alcalosis metabólica, una acidosis metabólica o una alcalosis respiratoria. Hay un punto muy importante que siempre un estado ácido-base va a ser compensado por otro. ¿Qué quiere decir? Que nuestro cuerpo pues es tan maravilloso que si tengo un déficit a nivel ventilatorio, que en este caso sería, por ejemplo, una acidosis respiratoria, mi organismo va a hacer lo que es el mecanismo de buffer, es decir, que va a hacer una compensación a través de una alcalosis metabólica. Por el contrario, si tengo una alcalosis metabólica, mi organismo va a compensar a través de una acidosis respiratoria. Y por el otro lado, si tengo una acidosis metabólica, mi organismo va a compensar con una alcalosis respiratoria y viceversa. Pero, por eso es importante realizar lo que es valorar lo que es la respuesta compensadora del trastorno primario o el trastorno principal del paciente. Siempre que un paciente presenta un trastorno, hay diversas causas que la están originando. Por ejemplo, voy a mencionar algunas. Por ejemplo, en la acidosis respiratoria, por lo general pueden ser pacientes que presenten sepsis, dolor o ansiedad. En una alcalosis metabólica, el pacientito puede presentar lo que es hipercloremia, pérdidas digestivas,
en una acidosis metabólica, aquí puede presentar el pacientito, bueno, en la acidosis metabólica hacemos un cálculo que se llama de anion gap, ¿sale? En la acidosis metabólica vamos a calcular el anion gap y si este está elevado, pues digamos que el trastorno está, digamos que estable, pero si el anion gap nos sale negativo o nos sale disminuido, quiere decir que hay ciertas patologías de base que nos están causando ese trastorno, como por ejemplo cetoacidosis, ya sea diabética, eh, insuficiencia aguda, insuficiencia renal, alcoholismo, rabdomiólisis. ¿Sale? Otro parámetro es la acidosis láctica. Son patologías que pueden llegar a modificar o a ser el causante de esa patología. Y en la alcalosis respiratoria, pues cuando hay un síndrome de hiperventilación alveolar. Bueno, ahora vamos a lo más, desde mi punto de vista, más interesante de la interpretación de la gasometría arterial. Hay tres parámetros fundamentales que son los que vamos a evaluar en una gasometría. ¿Cómo qué parámetros? El primero va a ser el pH. Si el pH presenta un valor mayor a 7.45, el paciente va a tener una alcalosis. Si el paciente presenta una pH de 7.35, va a ser una acidosis. Si pueden ir anotando los valores normales, por favor, porque nos van a ser de utilidad al momento de realizar los ejercicios. La PCO2 siempre representa el estado respiratorio o el estado ventilatorio de ese equilibrio ácido-base. Entonces, si el paciente presenta una PCO2 mayor a 45, es que hay una acidosis respiratoria. Si el paciente presenta menor a 35 milímetros de mercurio, hay una alcalosis respiratoria. Por el contrario, siempre les dije, ¿no?, que un sistema compensa el otro. Por el contrario, si el bicarbonato se encuentra por arriba de 26 milimoles por litro, hay una alcalosis metabólica. Y si el paciente presenta un bicarbonato menor a 22, hay una acidosis metabólica. Entonces, estos son los puntos importantísimos que nos van a determinar lo que es el trastorno ácido-base que presenta nuestro paciente. Ahora hay algunas fórmulas de compensación. Estas fórmulas nos van a servir para ver qué tan compensado está el trastorno primario. Como les mencioné, si tengo una acidosis metabólica, mi organismo va a tratar de compensar a través de una alcalosis respiratoria. Es el sistema natural de compensación. La fórmula para calcular la acidosis metabólica, es decir, siempre que tengo como diagnóstico principal una acidosis metabólica, voy a realizar o voy a medir lo que es la PaCO2 esperada, y esta fórmula pues la voy a calcular de esta manera: 1.5 por el bicarbonato del paciente más 8. El resultado nos va a dar más menos 2, es decir, una suposición. Multiplico 1.5 por un bicarbonato de 30, por ejemplo, ¿no? Y le sumo más 8. El resultado que me dé, tengo ese rango de más menos 2, y ese resultado lo voy a comparar con la PaCO2 que me va a dar la gasometría arterial. Si el resultado es igual a la PaCO2 que me muestra la gasometría arterial, quiere decir que ese trastorno está compensado. Pero si me muestra la gasometría me muestra un parámetro muy diferente al que me da el cálculo de la PaCO2 esperada, pues quiere decir que el trastorno ácido-base no está compensado. En la alcalosis metabólica, la fórmula se va a calcular del PaCO2 esperada, y el cálculo va a ser 0.7 por el bicarbonato más 21. De igual manera, el resultado más menos 2. Y se va a comparar con la PaCO2 que nos muestra la gasometría arterial. Por el contrario, siempre que tenemos como trastorno primario una acidosis o alcalosis respiratoria, se van a calcular el bicarbonato esperado.
pero debemos tener, digamos, que cuidado. ¿Por qué? Porque siempre en nuestro organismo el riñón, que es el encargado de compensar el estado respiratorio, lo va a hacer de una manera más lenta. Si presento un trastorno, eh, un trastorno de bicarbonato, digamos, alterado, la respuesta respiratoria va a ser de una manera instantánea o de una manera muy rápida, pero con el estado respiratorio ocurre lo contrario. Si tengo una patología respiratoria, voy a tardar mucho en que mi organismo compense de una manera adecuada. A veces se puede llevar más de 24 horas o 48 o hasta más días en que el organismo tarde en compensar ese trastorno primario. El anion gap. El anion gap se va a calcular exclusivamente cuando el paciente nos presente una acidosis metabólica. Siempre que el paciente nos presente acidosis metabólica, vamos a calcular el anion gap. Igual si pueden anotar por ahí el valor normal y la fórmula, por favor. Entonces, el valor normal es menor a 12. Su valor normal del anion gap es menor a 12. La fórmula para calcularla es anion gap es igual a sodio menos cloro más bicarbonato. Esa es la fórmula. Sodio menos cloro más bicarbonato. Si el resultado del anion gap nos da mayor a 12, quiere decir que si hay un trastorno que nos está ocasionando aumento de lo que son sustancias dentro de lo que es la sangre arterial. Y esto se puede deber a lo que es las siglas CRIA. ¿Qué significa CRIA? Cetoacidosis, rhabdomiólisis, insuficiencia renal aguda o crónica o intoxicaciones y acidosis láctica. Son las causas que pueden causar lo que es un anion gap elevado. Ahora vamos a la parte de los casos clínicos. Maestro, yo quisiera que si tienen alguna duda antes de empezar con los casos clínicos, me gustaría que la externaran. Si no, pues continúo con los casos. Maestra, ¿por qué cuando toman una gasometría, preguntan en cuestión de la temperatura y cuánto de oxígeno tienen? Bueno. El gasómetro, que es el instrumento o el equipo con el que se va a valorar o va a procesar lo que es la gasometría arterial, necesita de algunos parámetros, como cuál pues es la temperatura, el oxígeno que tiene el paciente, la cantidad a la que el paciente está saturando, que son parámetros que pues le sirve en este caso al técnico de laboratorio que le sirve para programar lo que es el gasómetro y que nos pueda arrojar unos datos pues adecuados y correctos al estado del paciente. Si yo, por ejemplo, le invento, el paciente tiene 38 de temperatura y yo le digo, no, pues tiene 36, pues los datos que me va a arrojar la gasometría arterial no van a ser adecuados o correctos para el paciente. No sé si me explico. Ok, maestra, muchas gracias. Bueno, espero que hayan copiado todos las fórmulas y los valores normales. Vamos a empezar con los ejercicios. Bueno, caso clínico 1. Le llega un paciente y llega a urgencias el paciente o llega a urgencias el paciente, presenta lo que es una dificultad respiratoria, le ponemos lo que es una mascarilla con bolsa reservorio a 15 litros, entonces el paciente pues da un CO2 de 80 y el paciente presenta una PaO2 de 66. Bueno, los valores que le tomamos lo que es la gasometría arterial con la técnica correcta, valoramos todo lo que ya les mencioné anteriormente y se le toma la gasometría y se manda al laboratorio. Una vez que nosotros tenemos el resultado, por lo regular el resultado se arroja en minutos, de 5 a 10 minutos, dependiendo
qué tanto trabajo haya en el área de laboratorio, pues podemos tener esa gasometría arterial. Los valores que nos da: pH de 70.01, la PCO2 de 23, el bicarbonato de 10, la PaO2 de 66, sodio de 145, cloro de 99 y el FiO2 de 80. ¿Quién está moviendo ahí? No, creo que es usted mismo, maestra. No, Sí, creo que seleccionó con el cursor. Hay una ahí donde está la pantalla. ahorita sí le di salir para poder ir anotando Ujú. los diagnósticos. Pero bueno, ¿se logra ver ahí el cursor que voy a Sí, escribir? sí. Bueno, entonces, la gasometría arterial. pH de 70.01. Está bajo. ¿Qué quiere decir? Que hay una acidosis. De acuerdo al pH, hay una acidosis. La PCO2 de 23, ¿qué nos quiere decir? Que hay una alcalosis respiratoria. Recordemos que siempre la PaO2 nos va a hablar del estado ventilatorio o del estado respiratorio y el bicarbonato nos va a hablar del estado metabólico del paciente. El bicarbonato, su valor de 10. ¿Qué quiere decir? Que el bicarbonato está muy disminuido, lo que quiere decir que el paciente tiene una acidosis metabólica. Una acidosis metabólica. Siempre vamos a valorar lo que es, vamos a terminar de valorar el estado ácido-base y al final vamos a valorar el estado ventilatorio, ¿no? Entonces, siempre recordemos que el pH manda. Entonces, tenemos una acidosis y aquí tenemos una acidosis metabólica. El diagnóstico base va a ser una acidosis metabólica. Recuerdan que les dije que hay una fórmula para ver qué tan compensado está esa acidosis metabólica, es decir, qué tanto está compensando de manera respiratoria el paciente. ¿Alguien me puede recordar la fórmula o alguien la anotó? Bueno, entonces la fórmula del PaCO2 esperado la fórmula del PaCO2 esperado, recordemos que es bicarbonato, que en este caso es de 10, bicarbonato por 1.5 más 8. Entonces, si pueden ir tomando su calculadora e ir haciendo los cálculos, por favor, para que pues sea de una manera más didáctica. 10 por 1.5 nos da 15, más 8 es igual a 23. La PaCO2 esperada es de 23. Recordemos que les dije que puede ser más menos 2. Aquí, la PaCO2 que presenta el paciente es de 23. ¿Qué quiere decir? Que esa acidosis metabólica está compensada. Entonces, es una acidosis metabólica compensada. Y recuerden que les dije que siempre que hay un trastorno primario de acidosis metabólica, se debe calcular el anion gap. El anion gap, para calcular el anion gap es sodio menos cloro más bicarbonato.
Entonces, el paciente presenta un sodio de 145 menos el cloro. El cloro que nos presenta el paciente es de 99, más el bicarbonato que es de 10, sería 109. 145 menos 109 nos da un anion gap de 36. ¿Qué quiere decir? Que está muy elevado. Recordemos que el valor normal del anion gap es menor a 12. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una patología que nos está causando esa elevación de sustancias en la sangre. Entonces, va a ser una acidosis metabólica compensada de anion gap elevado. ¿Y qué situación nos puede estar dando ese anion gap elevado? Pues la normotecnia que ya les mencioné hace rato, que es la tría: cetoacidosis, rhabdomiólisis, intoxicación, insuficiencia respiratoria aguda o crónica y ácido láctico. Bueno, ya tenemos lo que es el trastorno primario, si está compensada o no, su anion gap. Ahora vamos a valorar el estado ventilatorio del paciente. Vamos a valorar el índice de PAFI o el índice de Kirby. También se conoce así, índice de Kirby o índice de PAFI. ¿Y cuál es la fórmula para calcular? Pues la PaCO2, que en este caso es 23, perdón, la PaO2, que en este caso es 66, entre el FiO2, que es 80, nos da 0.82 por 100, nos da un índice de Kirby o de PAFI de 82.5. Entonces sería una situación metabólica compensada de anion gap elevado con una insuficiencia respiratoria severa o grave. ¿Por qué? Porque pues el índice de acuerdo a su pH. El PCO2 está de acuerdo a su parámetro normal, está disminuido, el paciente presenta una alcalosis respiratoria. ¿Y el bicarbonato cómo está? No, pues está más bajo que el ejercicio anterior. Entonces, el paciente presenta una acidosis metabólica. Recordemos que el pH siempre manda. ¿Y qué nos presenta aquí el paciente? Nos presenta una acidosis metabólica, pero vemos que presenta una alcalosis respiratoria. Entonces, su diagnóstico sería acidosis metabólica con una acidosis respiratoria. Es un trastorno mixto. Bueno, ese es el trastorno primario, acidosis metabólica con acidosis respiratoria o trastorno mixto. Y vamos a calcular nuevamente lo que es el CO2 esperado. De igual manera, vamos a realizar lo que es el cálculo
La fórmula ya dijimos que es el bicarbonato, en este caso sería 8 por 1.5, sería 12, más 8 sería 20. La CO2 esperada, el PCO2 esperado es de 20 y el paciente presenta una PCO2 de 32. Está muy por arriba del valor que debería el paciente presentar, entonces es una acidosis metabólica y respiratoria descompensada. Ahora vamos a calcular lo que es el anion gap. Recuerden que como tenemos aquí la acidosis metabólica, calculamos lo que es el PCO2 esperado y calculamos lo que es el anion gap. Recordemos la fórmula del anion gap. 145, que es el sodio, menos el cloro, que es 99, más 8, 107. Y 145, que es el sodio, menos 107, les dije, ¿verdad? Sería 38. Está muy por arriba. El anion gap sería de 38. Está muy por arriba, entonces sería respiratoria descompensada de anion gap elevado. Nuevamente hay una patología base que nos está ocasionando ese trastorno ácido-base. Y vamos a calcular el índice de PAFI. El paciente presenta lo que es una PaO2 de 55 entre un PO2 de 100. 0.55 por 100. El paciente presenta una PAFI de 55. Al referirnos a PO2, pues es la cantidad de oxígeno que se le está administrando al paciente. En este caso, el paciente puede estar intubado, por eso nos presenta también una acidosis respiratoria. Entonces sería acidosis metabólica con una acidosis respiratoria descompensada de anion gap elevado y una insuficiencia respiratoria severa, porque nos da una PAFI de 55. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Ninguna duda? Me voy a pasar al caso clínico número 3. Bueno, el caso clínico número 3. Los valores que tenemos. Un pH de 7.10, una PCO2 de 78, un bicarbonato de 18, una PaO2 de 57 milímetros de mercurio, un sodio de 145, un cloro de 99 y un PO2 de 80. De acuerdo al pH que tenemos, una acidosis. ¿Por qué? Porque está disminuido. De acuerdo al PCO2, que aquí nos arroja el valor de 78, que tenemos una acidosis respiratoria. Y de acuerdo al bicarbonato, que es de 18, que está muy por abajo del valor normal, tenemos una acidosis metabólica. Entonces ya tenemos, de acuerdo a esos tres parámetros, los trastornos del paciente. Y aquí vamos a tener de diagnóstico una acidosis metabólica más una acidosis respiratoria, ¿sale? O un trastorno mixto. Ahora vamos a valorar el PaCO2 esperado en el paciente. Recordemos la fórmula: bicarbonato, que es 18 por 1.5, 27, más 8, 35. 35, y el paciente nos presenta una PCO2 de 78. Quiere decir que está descompensado. Vamos a calcular el anion gap del paciente.
Dijimos que el anion gap era cloro, que en este caso el paciente presenta 145, más el bicarbonato, que el paciente presenta 18, 163. Entonces, el sodio, perdón, es menos. Entonces, el cloro, que es 99, menos el bicarbonato, que es de 18, 81. 145, que es el sodio que el paciente presenta, menos, ¿cuánto les dije? Cloro, 99, menos bicarbonato, 18, 81. Entonces, 145 menos 81 nos da un anion gap de 64. Está muy elevado. Entonces, el diagnóstico sería de anion gap elevado. Y por último, vamos a calcular lo que es el índice de PAFI. La presión de oxígeno del paciente, 57, entre 80, que es el oxígeno que tiene el paciente, 0.71 por 100, 71.25. Entonces sería una acidosis metabólica más acidosis respiratoria descompensado más anion gap elevado más una insuficiencia respiratoria severa o grave. Ese sería de acuerdo al caso clínico número 3. Ahora vamos a ver el caso clínico número 4. Los valores que nos presenta el paciente es una gasometría arterial con un pH de 7.30, una PCO2 de 38, un bicarbonato de 18, una PaO2 de 90, un sodio de 149, un cloro de 130 y un FiO2 de 50%. El pH que tenemos está disminuido o está elevado. Tenemos 7.30, el valor normal, recordemos que es de 7.35 a 7.45. Quiere decir que el pH está disminuido, es decir, tenemos una acidosis. Ahora, la PCO2 está de 38 milímetros de mercurio. Quiere decir que está, mira, aquí el valor normal, recordemos, es de 35 a 45. Aquí tenemos 38. Quiere decir que la PCO2 está normal. Pero, dato muy importante, el que un parámetro, la PCO2, el bicarbonato, esté normal, eso no excluye que el paciente presente un trastorno ácido-base. O en su defecto, aunque el pH se encuentre normal, eso no excluye de que el paciente tenga algún trastorno ácido-base. Por eso debemos de valorar todos los parámetros del trastorno o del estado ácido-base. Y el bicarbonato presenta al paciente de 18. El valor normal pues es de 26 a 22, quiere decir que hay una acidosis metabólica. ¿Qué diagnóstico le daríamos al paciente? Bueno, aquí el paciente está presentando una acidosis metabólica. El pH nos dice de acidosis, el bicarbonato nos dice una acidosis metabólica y la PCO2 está normal. Entonces el diagnóstico, acidosis metabólica. Recordemos que siempre que hay una acidosis metabólica vamos a hacer el cálculo de la PaCO2 esperada. Vamos a hacer el cálculo del anion gap. Y vamos a hacer el cálculo de la PAFI.
la PCO2 esperada. Aquí tenemos que el bicarbonato es de 18 por 1.5, 27 más 8 nos da 35. Tenemos el rango de más menos 2, entonces sube a 37, pero de todas maneras no alcanzamos el valor o el valor normal que nos arroja el paciente, entonces tiene una acidosis metabólica descompensada. Y el cálculo del anion gap. El paciente presenta un cloro de 130 y el bicarbonato de 38. Sería 168. Ahora, 140 menos 168 nos da 28. Lo que quiere decir que el anion gap está elevado. Esa es una acidosis metabólica de anion gap elevado. Ahora vamos a valorar el estado de PAFI. ¿Alguien me puede calcular la PAFI con este paciente, por favor? ¿Nadie? Bueno, vamos a hacer el cálculo de la PAFI. 90 entre 50 nos da 1.8. Por 100 nos da 180. Quiere decir que tiene una insuficiencia respiratoria moderada. Vamos al quinto caso clínico. El paciente presenta un pH de 7.23. Perdón, maestra, De perdón. CO2. Teresa, ¿puede apagar su micrófono, por favor? Teresa Santiago Gómez. Ya. Adelante, maestra. Gracias. Entonces, aquí, el paciente presenta un pH de 7.23, una PCO2 de 67, un bicarbonato de 25, una PaO2 de 90, un sodio de 139, un cloro de 110 y un FiO2 de 80. De acuerdo al pH, el paciente tiene una acidosis. ¿Sale? Porque está por abajo del valor normal. De acuerdo al PCO2, presenta 67. Quiere decir que está muy elevado el PCO2. Quiere decir que el paciente presenta una acidosis. Respiratoria. Y de acuerdo al bicarbonato, el paciente presenta 25. El bicarbonato en este caso está dentro de parámetros normales. Recordemos que el parámetro normal es de 22 a 26. Bicarbonato de 25 está normal. Repito, el que un parámetro se encuentre dentro de los rangos normales no excluye de un desequilibrio hidroelectrolítico. Entonces, ¿aquí qué diagnóstico sería? Una acidosis respiratoria. Recuerdan que les dije que siempre que un paciente presenta una acidosis respiratoria, también se puede valorar la compensación. Recordemos la fórmula para valorar lo que es, en este caso, que sería el bicarbonato esperado en el paciente. Recordemos que la fórmula, les puse la tablita, la fórmula es 24 más 0.4
por PaCO2 menos 40. Entonces, el paciente acá nos presenta una PaCO2 de 67. 67 menos 40 nos da 27. De acuerdo a esta, ¿no? Porque lo vamos a ir haciendo por partes. Ahora, 0.4 por 27 nos da 10.8. Ahora, 24, que es la constante que vamos a utilizar, 24 más 10.8 nos da un bicarbonato esperado de 34.8. Más menos 2, el paciente presenta 25. El bicarbonato está muy por debajo del valor que nos proporciona el bicarbonato esperado de acuerdo a la patología o trastorno base. El ánimo porque la patología no es metabólica, ¿sale? Solo vamos a calcular el estado compensatorio en este caso el bicarbonato, pero sí podemos calcular lo que es la PASI. La PaO2 90 entre 80, 1.125 por 100 nos da una PASI de 112.5. Entonces, es una acidosis respiratoria descompensada con una insuficiencia respiratoria moderada. Espero que me haya dado a explicar bien. Y hay un caso clínico. Ese quiero que lo resuelvan ustedes. No sé si antes de resolverlos tienen alguna duda de algún valor o algo. Si no, maestro, me gustaría que aquí los colegas hicieran el ejercicio para pues ver cómo calculan ellos el estado ácido base del paciente. Sí, claro, maestra. ¿Dudas, pregunta, grupo? Bueno, vamos a hacer que participe Antonia Martínez Jiménez. Antonia, es tu turno, Antonia. Creo que no me escucha Antonia. Ok, vamos a ver. Ereli. ¿Alguna duda, pregunta? Por ahí vía, ¿cómo se llama este joven? Yair Idueta. Aquí estoy, maestro. Duda, pregunta, usted que trabaja en el área de urgencias. Pues de hecho estoy haciendo los ejercicios todavía muy lento, pero sí quisiera tratar de cooperar para el ejercicio. Entonces, maestra, tiene este ejercicio un pH de 7.28. Entonces, de entrada, pues como dice usted, lo que manda es el pH y tiene un pH en este caso, un pH bajo. Entonces sería acidosis de primera entrada. Ok, voy a ir anotando, ¿eh? Ajá. Después tiene una PCO2 de 22. Ahí también sería una cuestión de acidosis respiratoria. No, acuérdate que
aunque el valor esté disminuido del PCO2, no es igual a acidosis. Acuérdense que les puse una tablita donde viene Aquí la tengo. esta. Disminuido, alcalosis. Aquí juegan, digamos que, como Correcto, que la contraria. Si el pH está elevado, es alcalosis. correcto. Si el bicarbonato está elevado, es acidosis. Si el si el PCO2 está elevado, es acidosis. Si el bicarbonato está elevado, es alcalosis. Digamos que el riñón el riñón o el estado metabólico corresponde al estado o al valor del pH, pero el PCO2 es la inversa. Si el pH está Es disminuido, cierto. la PCO2 va a estar disminuida y va a ser una alcalosis respiratoria. Es un trastorno diferente. Acidosis, alcalosis y acidosis. Y están Correcto. disminuidos. Es cierto, es cierto. Entonces sería, en el ejercicio entonces sería alcalosis, ¿verdad? Así es. En el Sería caso una clínico. alcalosis respiratoria. Es correcto, así es. Y precisamente también por la parte del bicarbonato, que tiene 10 miliosmoles por decilitro, sería ahí también un trastorno porque no lo tiene dentro del límite, ¿no? Ajá, es de 10 el valor. Recordemos que el valor normal es de 26 a 22. Entonces está disminuido. Así es, Lo que tenemos correcto. Ahí tenemos una acidosis metabólica. así es, una acidosis metabólica. Entonces, como diagnóstico, Correcto. ¿qué diagnóstico establecerías ahí? Manda el pH, sería una acidosis, en este caso, metabólica. Así es, sería una acidosis metabólica. Ahora, ¿qué harías después de que ya sabemos que es una acidosis metabólica? Sí. ¿Qué Y calcularías después? también, pues ahí también se tiene que calcular el anion gap. Ajá, pero antes del anion gap, Correcto, correcto. Antes del anion gap tenemos que calcular, más bien delimitar si está compensada o exactamente, no. tenemos que valorar o calcular si está compensado el estado primario. ¿Y cómo lo vas a valorar si está compensado o no? Ahí es a través de en este caso la PCO2. Así es, se va a calcular el PCO2 esperado. ¿Y eso cómo lo vamos a calcular? Pues ahorita como tiene 22 miligramos sobre 22 milímetros, ¿Alguien que el pueda apoyar esperado al está, colega? bueno, así es, está muy por debajo del esperado, ¿no? Ajá, vamos a hacer el cálculo. Es ¿Cuánto te dio a ti? sería Buenas noches, estoy sacando maestra. mi Yo quisiera calculadora. apoyar al compañero. Claro, adelante. Sí, Para hacer el cálculo, bueno, el diagnóstico fue acidosis metabólica. Después de ahí, lo que se busca es compensar la acidosis metabólica. Entonces, la fórmula sería de la acidosis metabólica 1.5 por 10, que es nuestro bicarbonato,
Exactamente. Más 8. Nos da Sería un PCO2 esperado de 23. 23. así es, más menos 2, que puede ser de 23 a 25 como máximo o puede ser 21 como mínimo. En este caso, aquí tenemos una PCO2 de 22. ¿Qué quiere decir? ¿Alguien me puede decir? ¿Es una acidosis metabólica compensada o descompensada? CO2. ¿Sería entonces El PCO2 descompensada, maestra? es de 22, exactamente, es una acidosis metabólica compensada. ¿Por qué es compensada? Porque el PCO2 esperado que nos dio de 23 es igual con el más menos 2 al PCO2 que el paciente nos muestra en el resultado de la gasometría arterial. Entonces es una acidosis metabólica compensada. Ahora vamos a calcular el anion gap. ¿Pueden calcular el anion gap, por favor? Sí, en el anion gap sería el valor del sodio, que sería 140, menos lo que es el valor del bicarbonato, que serían 10, más 10 de... ¿De qué era el 10? Creo que me equivoqué. No, era 140 menos el valor del cloro, más 10 de lo que es el bicarbonato, y da un total de 140. El paciente presenta el sodio el sodio que presenta el cloro que presenta el paciente es de 10 más el bicarbonato que presenta el paciente que también es de 10 nos da 20. Ahora, el sodio no pues de 10 y 10, ajá. Entonces el sodio que tenemos del paciente es 140 menos 20 nos da 120, es un anion gap. ¿Me puede decir? ¿De anion gap? Hagan el ejercicio pues para ustedes. Bueno, A de mí me anion sale gap, de 100, maestra. ajá, de anion gap elevado. Después de establecer el diagnóstico Se cortó muy feo. Sí, sí. A ver, Dayana, Ajá, sí, la escucho. sí, ¿cuál es el resultado? ¿De cuál? ¿Del AG? Ajá. Del AG es que no sé por qué les dio 100. Se supone que, que la fórmula del AG es, es el valor del sodio menos lo que es el cloro, que el cloro aquí en el ejercicio es 10 y el sodio es 140. Entonces, si restamos 140 menos 10, serían 130. Es que es Y el cloro menos el bicarbonato. cloro es menos y se la le suma suma el del cloro bicarbonato, ¿no? con De una forma. bicarbonato. A mí me dio 120, no sé si es correcto, y sería para mí moderado. Sí, así es, porque Porque la fórmula es sodio menos cloro más carbonato. ajá, nos dio 100, y el valor normal les dije que es normal cuando es menor a 12 y es anion gap elevado o anormal
cuando es mayor a 12. Entonces sería un anion gap elevado. ¿Por qué causa? Pues por las patologías o la normotecnia que ya les mencioné anteriormente. Ahora calcularían lo que es la PAFI. ¿Alguien puede calcular lo que es la PAFI, por favor? Sí, la PAFI sería el valor de lo que sería 60 entre el 8, que es el valor Entre 80. perdón, entre 80. A mí me salió 75 de índice de PAFI. Así es. ¿A qué diagnóstico correspondería una PAFI de 75? Sí. A una, pues es grave, ¿no? Una insuficiencia respiratoria grave. Exacto, grave. Y ese sería el diagnóstico de este ejercicio, una acidosis metabólica compensada de anion gap elevado. Recuerden las fórmulas de la compensación, que son estas. Pero en los trastornos respiratorios, pues hay que valorar el realizarlas o no, por lo que el bicarbonato tarda mucho tiempo en compensar lo que es el estado respiratorio. ¿Alguna duda, maestro? De mi parte sería todo. Quiero que los compañeros me externen alguna duda que tengan o algo que no les haya quedado claro durante la clase. ¿Dudas, preguntas con respecto al tema, grupo? Es el momento. Bueno, pues yo creo que todo quedó muy claro, muy explicado, maestra Miladies. Pues quiero agradecer su participación en esta tarde y a nombre de la Universidad Nido de Sócrates y Obsecu, pues bueno, maestra, agradecer, se le hará llegar su constancia de ponente. En breve ya nos pondríamos de acuerdo para la entrega. Agradecer su participación en esta tarde, a los 40 participantes que nos acompañaron. Si me puede, maestra, por favor, hacer hospedador, necesito mostrarles el siguiente curso a los participantes, por favor. También recordarle a los participantes, aparezco como obsecu. También recordarle a los participantes que si alguien desea obtener su constancia digital con un valor curricular de 2 horas por parte de la Universidad Nido de Sócrates, tiene un costo de 200 pesos. Los interesados me pueden mandar un WhatsApp a mi número de celular y la constancia se entrega aproximadamente en 10 días. El motivo es el proceso de elaboración, porque se hace elaboración, luego se pasa sellos y firmas. No se tiene de un día a otro. Bien, entonces los interesados me mandan un WhatsApp, los que ya están agregados en el grupo. Los que no, para agregarlos al grupo me pueden mandar un WhatsApp, lo dejé en el chat. Y este es nuestro siguiente tema para el próximo viernes 24 de septiembre, de 4 de la tarde a 20 horas, curso prediplomado Cuidados y Mantenimiento de los Dispositivos de Acceso Vascular Central, a cargo de la enfermera especialista Lorena Berenice Vega Arriaga, y están todos cordialmente invitados para este viernes 24 de septiembre. Pues bueno, damos por terminada la sesión de esta noche y nos vemos el viernes. Gracias a todos por su asistencia y que pasen una excelente noche. Gracias, maestro. Muchas gracias. Espero Gracias. que aclaré muchas dudas que tenía yo. Muchas gracias, maestra. Sí, espero y les haya podido, pues, compartir un poquito de lo que he aprendido, ¿sale? Porque, pues, uno nunca termina de aprender. Hoy, pues, me tocó compartirles esto. En algún momento, créanme que a ustedes les va a tocar compartir algún conocimiento que
que tengan en algún área específica. Muchas gracias. Fue muy interesante y sí, me ayudó bastante. Gracias. Espero poderlos ayudar. Gracias. Muchas gracias. Disculpe, ¿el viernes en qué horario? Sí, el viernes es de 4 de la tarde a 20 horas. Vamos a tener un receso de 15 minutos. Los que ya conocen a la maestra Lorena, acaba de adquirir un maniquí. Se me olvidó el nombre, me dijo que se lo enviaron de China o de Japón. Es un maniquí, un simulador para instalar lo que es el catéter venoso central. Entonces prácticamente va a ser un taller práctico, claro, vía Zoom. Y muy interesante, los que conocen a la maestra Lorena es líder en catéteres, ¿sí? Líder en ETI del Instituto Nacional de Rehabilitación de la Ciudad de México. Ahí es su centro de laboral de ella. Están todos cordialmente invitados, los esperamos, nos vemos el viernes. Tenemos cupo para 100 participantes. Que pasen buena noche, nos vemos el día viernes. Hasta luego, maestra. Nos vemos.